Estos devocionales diarios, bíblicos, en lenguaje sencillo, son la grabación de los podcasts que llamamos Tips para pensar en cuarentena, que salieron como una necesidad de esta época difícil que nos toca vivir. Si te parece provechoso este proyecto, hace clic ahí abajo donde dice me gusta y ahí abajo donde dice suscribirse. Y yo te doy la bienvenida a este canal. Que Dios te bendiga. Vamos al tip de hoy. Decí la verdad. Si vos fueras Dios y estuvieras por crear un vínculo con la raza humana, intentando llegar a todas las personas del mundo a través del tiempo, vos, en el primer pacto que haces con esa gente, ¿pondrías la condición de la circuncisión como señal de ese pacto? Decí la verdad. ¿Habías pensado alguna vez siquiera en eso? Te digo, no me sorprendería si no, porque yo mismo me doy cuenta que lo pensé demasiado tarde, lo di por natural desde pequeño, hasta que un día digo, pero esto es loco, esto es una de las cosas locas que hay en la Biblia. ¿Realmente qué pasó ahí? ¿Qué hay? Hay algo que no me cierra, algo, y esas cosas que no cierran nada, cómo atraen el pensamiento. Dios, desde el primer pacto, que digamos el primer pacto formal, ¿no es cierto? Porque con Adán y Eva ya había un pacto. Y en el pacto ese también había esa cláusula que podemos llamar la cláusula moral de Dios. Te paso, ahora que me equivoqué, a mí se me traba la lengua de vez en cuando, te confieso. Tengo una enfermedad que hace un poquito de ruido y ayer, en vez de decir Jesús, hijo de José, dije David, hijo de José. Ni David fue hijo de José, ni el Salvador fue David. Así que los que se dieron cuenta, gracias por disimular. Y los que no se dieron cuenta, viejo, presten atención. Porque finalmente, mira, si vos decís, a mí me indujo a la idolatría el pastor Gaidú, eh, no te va a creer nadie, ¿eh? Tenés que tener un espíritu crítico para escucharme a mí y a cualquier persona que hable, especialmente si dice que va a hablar algo acerca de Dios, cuidado, ¿no? Dice que había dos viejitas que fueron a visitar una iglesia evangélica. Dice, vamos a ver que cómo es, total, dice, vamos y, vamos y vemos cómo es. Y estos entraron en la iglesia ahí a la hora del culto, se sentaron, le dieron la bienvenida a todo el mundo, qué sé yo, y agarró el pastor el micrófono y dice, bueno, queremos darles la bienvenida a todos esta mañana y a los que nos visitan. Queremos decirle que en esta iglesia hablamos de Dios. Y una de las viejitas le dice a la otra, dice, levantémonos y vayámonos, Clelia. Si estos se animan a hablar de Dios, ¿qué no van a decir de nosotras? Es malo, ya lo sé, ya lo sé. Es que lo mío es el chiste malo, el humor malo, pero me hace reír, entonces tan malo se ve que no es. Que Dios te bendiga esta mañana y a pensar en esa idea. Yo quiero esta mañana, mi foco, vos no lo creas, yo tengo un foco que está puesto en ver a Dios y que lo que yo veo cuando miro a Dios sea el Dios real y no el Dios de la fantasía. Un chiquito, y yo tuve oportunidad de ver ese dibujo, aunque no es un chiquito que yo conocí, dibujó un garabato. Vieron que hay una época, a los chiquitos les encanta dibujar y dibujan garabatos. Es decir, él dibujó una especie de círculo que tenía unos como ojos adentro y una especie de B larga, B corta, acostada, larga porque era larga, era una B corta larga. Y se lo mostró a la mamá. Y la mamá dice, ay, qué lindo, ¿qué es? Y el chiquito la miró como diciendo, es que no ves lo que está acá. Le dijo, ese es Dios comiendo una zanahoria.
Bien, dejé este espacio para que vos pienses en eso. ¿Qué hay en la cabeza de un chiquito que hace un dibujo con toda seriedad porque se está animando a dibujar lo indibujable y dibuja una cosa que para él es Dios comiendo una zanahoria? Me imagino que vos, a mí también se me escapa una sonrisa, pero guarda, nos estamos riendo de la imagen de Dios en un niñito pequeño. ¿Quién te dice que la imagen de Dios que vos tenés y que yo tengo son la imagen justa de Dios? ¿No dice la Biblia acaso que el objetivo más lindo de nuestra vida va a ser conocer a Dios? Yo quisiera hablar esta mañana de eso, de la imagen de Dios, de lo que nosotros pensamos que es Dios, y que eso se ajuste a la realidad, porque Dios no tiene una forma humana. ¿Querés que te desafíe más? Quiero desafiarte a que pienses en esto. Lo pensé, yo no voy a decir ninguna conclusión, voy a levantar una pregunta. ¿Dios es varón, es mujer o no es ninguno de los dos? La imagen de Dios que se muestra en la Biblia, ¿lo muestra siempre como varón o a veces lo muestra como mujer? Jesús era un hombre varón, pero Dios espiritual, ¿es varón? ¿Qué es? ¿De qué color es la piel de Dios? Se cantaba en la década del 70. ¿Dios es blanco? Un profesor que tuvimos en el seminario, el doctor Bob Adams, hizo un viaje al África y un escultor africano, creyente, le regaló para que él se trajera, como un recuerdo, una talla en madera de ébano y otra madera que era de color blanco, o sea, madera blanca clara, de la última cena. En la mesa estaban sentados los 12 apóstoles y Jesús, y eran todos negros. Pero lo más interesante de esa escultura que yo tuve la oportunidad de ver, en madera, tendría unos 30 centímetros de largo, era como una copia, era algo muy parecido, había una mesa alta, como la última cena de Leonardo da Vinci, pero tallada en madera. Eran todos negros, pero Judas era blanco. Esa es la imagen que él tenía de Dios, de la fe, de la divinidad. Y anda a discutirle. Jesús era blanco o negro. Si nosotros no supiéramos que es Jesús y él apareciera en algún momento, diríamos, ¿es negro o es blanco? ¿O qué es? Permítanme regalarles la lectura del Salmo 34, 11 hasta el final. Vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. El que quiera amar su vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien. Que busque la paz y la siga. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Le protegerá todos los huesos y ni uno solo le quebrarán. La maldad destruye a los malvados. ¿Serán condenados los enemigos de los justos? El Señor libra a sus siervos. No serán condenados los que en Él confían. Nuestra imagen de Dios. Cierro con esta pregunta.
Cuando uno piensa en Dios, la imagen esa que se le representa, cuando uno ora, por ejemplo, o cuando uno dice, Dios, si tú existes, ¿la imagen esa es una imagen estática o dinámica? Cuando yo oro, pienso en un Dios que está quieto, rígido, como una estatua, o pienso en un Dios que está vital, moviéndose sus ojitos para un lado y para el otro. Te lo dejo para que lo pienses. Es un buen tip, me parece, para pensar en cuarentena, especialmente para pensar en cuarentena, y de todo corazón deseo que Dios te bendiga. Buen día.